Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital, como siempre, conversando junto al diputado Mario Venegas en otro fin de semana. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Estoy muy bien, gracias Álvaro, muchas gracias. Y Espero que bueno, ustedes también estén muy bien y que hayan disfrutado de estas fiestas patrias tan especiales que nos tocó vivir, ¿no es cierto?, en esta oportunidad. así es. Y como decía el gobierno, fondéate en la casa. Pero Mm. debido a todo esto de la celebración de Fiestas Patrias, diputado, bueno, la cantidad de contagios ha subido bastante. Pareciera que después de la celebración la cosa no tuvo arreglo. Aumentó Angol con una gran cantidad, ayer 14, hoy 10, increíble. ¿Usted tiene un balance Y al respecto? en los últimos días se han registrado probablemente los contagios, y esto es porque el virus se incuba y no se manifiesta inmediatamente. O sea, podría Porque venir de yo mucho más tengo, atrás, dice usted. Estos claro, contagios nuevos podrían venir de días mucho más atrás de la celebración de Fiestas Patrias, es podría decir, pueden, aumentar esto. puede, no, lo que digo es que puede ser que se hayan producido durante las fiestas patrias, pero se están notando ahora. Ya, Ayer y hoy, como tú dices, ayer tuvimos 14 y hoy día hay 10 es. nuevos, en el caso de Angol concretamente. Concretamente, sí. Pero nosotros tenemos una unidad de análisis que son semanales, ¿no es cierto? Siempre estamos revisando la situación del distrito semanal. Y como tuvimos fiestas patrias y no hicimos el programa, yo quiero mostrarte las dos últimas semanas. Ya. La primera semana va entre el 12 de septiembre y el 18, precisamente. Y la segunda semana va entre el 18 y el viernes 25 de septiembre. ¿Qué nos dice eso? Que Angol se mantiene con una tasa de contagio bastante alto. Fíjate que en la semana previa al 18 tenía 31, entre el 12 y el 18, 41 nuevos contagios, y esta semana del 18 al 25 al 31. A los 10 que habría que agregarle que tú mencionas que hoy día ya estamos sobre 40. Es una tasa alta, alta y peligrosamente alta. Otra comuna que está en zona completamente roja, Ercilla, tuvo la semana anterior 60 nuevos contagios, y la semana del 12 al 18 había tenido 20. O sea, aquí sí que aumentó, se triplicó. Otra comuna que aumentó fue Lonquimay, que había tenido 31 contagios, ahora tiene 17. Por eso la declararon en cuarentena. Lonquimay junto con Ercilla están declaradas en cuarentena en nuestra provincia. Eh, yo diría que esas son las comunas de mayor riesgo. Y voy a agregar un dato. Renaico, 12 nuevos contagios. Coyipulli, 12 nuevos contagios. Lumaco, 12 habían estado bajos. Fíjate que esta semana no hay una sola comuna que tenga cero contagios. Todas tienen contagios nuevos. Algunas tienen 1, 3, 2, 9, 11, pero está complicada la cosa. Y un dato importante, fíjate que tenemos activos demasiados. Ercilla tiene 53 casos activos. Angol tiene 38 casos activos, Lautaro 22, y las otras como unas cifras menores. Es decir, otra vez la conclusión es que la pandemia está lejos de ser controlada. Y es por eso que no puedo entender que el gobierno insista, por ejemplo, en la vuelta al retorno a clases presenciales. Esto es, a mi entender, una irresponsabilidad, porque aquí están los datos. Aquí están los números, esto es objetivo, no es la opinión de Mario Venegas, no. Esto es lo que, estos datos están sacados del reporte oficial que hace el Ministerio de Salud día a día. Entonces, es lamentable, pero también es un llamado a nosotros como ciudadanos a que cooperemos, porque nos cuidemos. Por ejemplo, nosotros con mi mujer, perdona que personalice, pero a título general, después de Fiestas Patrias dijimos, hay que cuidarnos, evitar de salir lo menos posible, ¿no es cierto?, quedarnos las próximas 2 semanas tratando de tener el menor contacto con personas extrañas para cubrirnos frente a cualquier eventualidad de riesgo, porque la posibilidad que haya habido más contagiados, algunos incluso de estos que son asintomáticos, pues, y te pueden contagiar sin que tú te des cuenta.
Eso. Perfecto, diputado. Estamos en Agenda Distrital conversando con el diputado Mario Venegas a esta hora a través de todas las plataformas, a través de los canales de televisión. Don Mario, vamos al Congreso donde se vieron importantes leyes esta semana, tales como el ingreso mínimo, donde la sala de la Cámara aprobó en general por 58 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones, el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, lo que tiene que ver, diputado, con la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar. Así es. Pero quiero hacerte una corrección porque así escrito, pareciera como que nosotros, lo de la Cámara de Diputados, respaldamos el reajuste que el gobierno está ofreciendo al ¿Ya? salario mínimo, estamos Ujú. diciendo. Ya. Y está lejos de la verdad, porque nosotros creemos que aún en momentos complejos para la economía, que yo no dejo de reconocer, aumentar 1.500 pesos el salario mínimo es casi una burla. Yo lo voté en contra. Y lo voté en contra para poder darle la oportunidad que se discuta y que el gobierno haga un esfuerzo mayor. A propósito, esto no lo paga el gobierno. Lo pagan los privados, que tienen, ¿no es cierto?, personas trabajando y que le pagan el salario mínimo. Y hay buenas razones, pero ¿cómo le explicamos a la gente que el aumento del salario mínimo por el próximo año sea 1.500 pesos, si eso es un kilo de pan? ¿Te das cuenta? Entonces, lo que aconteció es que, como se rechazó en la Cámara en primera instancia, se aprobó el proyecto del gobierno en el Senado, el gobierno insistió con su proyecto tal cual, sin cambiarle una coma. Pero para poderlo rechazar nosotros necesitábamos 2/3 de los votos, es decir, 102 votos, y obtuvimos solamente sumado rechazo más abstención, no alcanzamos, porque los apruebos, que son los votos de los oficialistas, normalmente, ¿no es cierto?, de los diputados oficialistas, fueron 58, así que no se alcanzó el quórum. Por eso que aparece como aprobado, pero la inmensa mayoría de los parlamentarios o rechazaron este reajuste mezquino o simplemente se abstuvieron, y por eso es que el proyecto sigue su trámite, o sea, va a ir a la Comisión de Trabajo y luego a la Comisión de Hacienda. Esperamos que mejore algo más antes que lo volvamos a votar. ¿Por qué? Porque está, como bien dices tú, la asignación familiar, Claro. que es importante para la gente, está el subsidio familiar, y esas cosas son otros beneficios que contempla este proyecto de ley que sí son importantes y esperados por la gente. Así es, Nosotros estamos en definitiva a favor de los trabajadores, no en contra de los trabajadores. ok, diputado. Pasando a otro tema muy importante, fue el de la modernización, gestión policial, ya que tengo entendido que la sala de la Cámara aprobó en general el proyecto que busca modernizar la gestión institucional en nuestro país y fortalecer la probidad y la transparencia con lo que tiene que ver con las fuerzas de orden y seguridad pública. Sí, mira, este es de esos proyectos que tienen un título rimbombante, Ujú. parece un tremendo título, pero que en la práctica son bastante menor el alcance. Todos somos testigos y hemos conocido de los hechos de corrupción que desgraciadamente se han dado en Carabineros de Chile, Ujú. con el Paco Gate, ¿no es cierto?, con una serie de denuncias. Hay 3 ex directores generales de Carabineros procesados en la justicia por malversación, por apropiación indebida, ¿no es cierto?, de recursos que el Estado destinaba a otros fines, etc. Hay muchos oficiales que están procesados y condenados. ¿Sí? Carabineros de Chile es una institución muy importante para la República. Y tenemos en general un gran respeto por la labor. Yo, en lo personal, que los conozco desde mi condición de gobernador y diputado, tengo un gran respeto por la inmensa mayoría de estos esforzados hombres y mujeres que sirven a la patria. Pero no puedo aceptar corrupción, no puedo aceptar hechos ilícitos, no puedo ni siquiera silenciarlos ni acallarlos. Y por eso es que es urgente
una reestructuración completa de esta institución. Insisto, valiosa para todos los chilenos. Y eso es una tarea pendiente para este gobierno y para el resto de los gobiernos, ¿no? Entonces, este gobierno, modernización, dice, y en realidad lo que dice es básicamente, este es un proyecto para combatir el que se sigan dando actos de corrupción. Por eso habla de transparencia, que Carabineros, como las Fuerzas Armadas, la PDI, tenga control del Estado respecto de sus gastos, si es que gastaban sin que nadie controlara el uso de las platas que el Estado le entregaba. Claro. Y eso, cuando tú tienes absoluta manga ancha, para decirlo en palabras sencillas, la posibilidad de la corrupción está ahí, pues, a la vuelta de la esquina. Somos seres humanos débiles, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante. ¿Y qué es lo que se hace? Uno, mayor transparencia, dar a conocer en qué se usan los recursos. Y dos, un ataque frontal a la falta de probidad. ¿Cómo? Protegiendo a todos aquellos funcionarios que en el conocimiento de actos de falta de probidad nos denuncian. Mira, yo conozco, y te lo digo, no te puedo dar caso, pero a lo largo de mi trabajo como gobernador y como diputado he conocido muchas denuncias de funcionarios, hombres y mujeres, que han intentado denunciar actos de corrupción de sus oficiales superiores. ¿Y qué termina normalmente? Que los echan de la institución, le hacen la vida imposible. Mujeres que son acosadas sexualmente, carabineras, por sus superiores. ¿Y en qué termina? Jamás los superiores son condenados, las niñas por una u otra razón terminan fuera de la institución. He conocido casos. Claro. Por eso significa, y eso demuestra que no estaba suficientemente fuerte la legislación para proteger al funcionario que está cumpliendo con su patria al denunciar que hay actos de corrupción, porque esos actos de corrupción nos afectan a todos, porque es plata de todos los chilenos, y es la plata de todos nosotros la que financia Carabineros, la que financia las Fuerzas Armadas, que financia a la PDI. Entonces, este es el objetivo de este proyecto de ley. Perfecto. Estamos conversando con el diputado Mario Venegas en Agenda Distrital. Diputado, un tema que habíamos tratado en el programa que tiene que ver con la suspensión de cobro de créditos. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este proyecto de ley que suspende el cobro de cuotas de créditos de diverso tipo en razón a la emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe. Usted nos tiene más antecedentes al respecto. En simple, este es un proyecto que fue moción parlamentaria, el gobierno no estaba de acuerdo. No podemos entender de repente las posturas del gobierno. Todos estamos conscientes que hay, mira, ¿sabes tú que se calcula que hay alrededor de 2.800.000 personas que perdieron el empleo? ¿Cómo una persona que perdió el empleo paga sus compromisos crediticios? Así De es. cualquier naturaleza. El crédito hipotecario, el crédito que tenía por los estudios de su hijo, el crédito que tenía en una casa comercial. Si lo que ocurre es que además esto es como una bola de nieve, porque dejas de pagar, se te aumentan los intereses y en vez de ayudarte, te agrava más tu situación. Claro. Entonces, el principio que está detrás de este proyecto de ley es que se permita, como consecuencia de esta pandemia y en este estado de excepción constitucional, suspender el pago sin que este signifique que le cobren multas, que le cubren, ¿no es cierto?, las cobranzas y todas estas cosas. ¿Se le va a perdonar el que paguen las cuotas? No, lo único que dice, mire, permitamos que la gente pueda salir de este proceso 6 meses, suspender el pago. ¿Y dónde lo tiramos? A la última cuota. Después lo paga al final, pero sin multa, sin interés. O sea, intereses le van a cobrar, pero que sean lo justo y no estos intereses sobre intereses, ¿no es cierto?, que normalmente tienen en práctica el sistema financiero, el retail y todo. Yo lo apoyé con entusiasmo porque me pongo en el lugar de aquellos que están pasando lo malo hoy día. Hay gente que hoy día ha disminuido tanto sus ingresos que ya les cuesta alimentarse, por eso las ollas comunes, por eso las cajas de alimentos que el propio gobierno. Pero el gobierno, de una manera incomprensible, estaba en contra de este proyecto. Se aprobó, gracias a Dios, y esperamos que pueda entrar en vigencia rápidamente. Perfecto, diputado. Y pasando a otro tema, también se vio el proyecto que sanciona incrementos
a los precios en pandemia, diputado Venegas, la sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que pretende sancionar de alguna manera a quienes incrementen el precio de los bienes o comercialicen, pese a ser de distribución gratuita, durante la vigencia de este estado de excepción constitucional. Usted nos entrega más información en relación a esto que se despachó al Senado, este proyecto. Mira, en un estado de catástrofe como el que estamos viviendo, es un estado de catástrofe, ¿no? Claro. Resulta completamente inmoral sacar provecho, ¿no es cierto?, de la necesidad de la gente. Desgraciadamente, una vez más, el ser humano y sus debilidades. Y tú y yo somos testigos de cómo hubo quienes se aprovecharon de aquello y se aumentaron los precios. Piensa tú en el valor de las mascarillas, del alcohol gel, del alcohol gel, de todos estos elementos para sanitizar. Piensa tú en el valor de algunos alimentos estratégicos. claro. Es cierto que yo soy profesor de historia y conozco algo de economía, y esta regla de que cuando aumenta la demanda, ¿no es cierto?, tiende a aumentar el valor. Cuando la demanda es mayor que la oferta, tiende a aumentar. Eso es una ley de la economía. Pero otra cosa es cuando hay especuladores que aumentan artificialmente los precios. Y eso es malo en tiempos normales, en tiempos de catástrofe es inmoral. Y este proyecto lo que hace es aplicar sanciones muy altas a aquellos que sean sorprendidos vendiendo bienes y servicios a un precio muy superior al que correspondería al mercado, o vendiendo bienes o servicios, bienes fundamentalmente, que son entregados gratuitamente por el Estado. Por ejemplo, las cajas de alimentos, Claro. que se entregaron en un momento determinado para la familia. No es poco frecuente. Yo recuerdo, en mi época gobernador, que entregábamos ayuda social consistente, por ejemplo, en planchas de zinc, elementos para que pudieran hacer algún emprendimiento, y después nos enterábamos que esas personas terminaban vendiéndolo a un precio miserable, en cualquier lugar para tener dinero para otros fines. Entonces se pierde plata y se pierde el sentido, ¿no es cierto?, del objetivo. Esto lo que busca es sancionar eso. Ahora quiero decirte una cosa. Esto es grave, es muy, muy, muy grave. Y es normal, por ejemplo, en fiestas patrias aumenta el valor de la carne, ¿no? ¿Te fijaste? Y en esta última aumentó bastante, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo. Ahora, eso está dentro de los márgenes normales porque aumentó mucho la demanda, todo el mundo andaba comprando carne. Pero te pongo otro ejemplo, que las señoras que nos escuchan, no podía entender que un morrón llegara a 1.800 pesos. Claro. Sí. Un morrón, sí. que normalmente cuesta 500, 600, 3 veces claro. el valor. Me hicieron el comentario el fin de semana. Con 4.500 pesos el kilo de palta, ya es un lujo comer palta, 4.500 pesos. Y ni siquiera una palta de la primera calidad, sino que una palta. Entonces, esas cosas, en el marco de una pandemia, se van a ser sancionadas fuertemente, con multa e incluso con penas de presidio. Perfecto, diputado. Estamos conversando junto al diputado en agenda distrital, distintos temas que se han discutido en el Congreso. Diputado, en la Cámara rechazan voto de personas con COVID. Esto lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, le hemos preguntado, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en general, voy a leer tal cual, el proyecto que modificaba la Carta Fundamental para disponer la habilitación de un sistema de sufragio especial no presencial para aquellas personas, diputados, con alto riesgo de propagación de contagio del COVID-19. Efectivamente, mira, aquí voy a tratar de explicarlo de esta manera. Cuando uno legisla, lo que hace es echar a competir diversos bienes jurídicos. Y entonces lo que tiene que hacer un legislador enfrentado a un proyecto, definir cuando hay este conflicto entre bienes jurídicos, cuál es el más importante. Y aquí los dos bienes jurídicos que están en conflicto son, por un lado, el derecho que el ciudadano tiene
a participar en un acto eleccionario, que es un derecho consagrado por nuestra Constitución. Todos tenemos derecho. Nadie podría impedirte a ti ir a votar en una determinada elección. Claro. ¿Valioso ese derecho? Muy valioso. Pero compite con otro derecho, que es el derecho a la salud de las personas que están sanas. Y cuando una persona que está contagiada con COVID-19, el hecho de ir hasta el local de votación puede significar un riesgo para esas personas sanas que quieren ir a ejercer su derecho, entonces yo creo que es de responsabilidad del Estado, ¿no es cierto?, garantizar un valor mayor, que es el derecho a la vida. Porque la gente, si se contamina, puede perder la vida. Si han muerto más de 12.000, y según la cifra, más la cifra negra, 16.000 personas en Chile. Es una cantidad de muertos muy alta. Entonces, por eso parecía razonable que personas que está certificado que tienen el contagio y que tienen el virus vayan a votar presencialmente. Claro, podrían tener derecho a votar de otra manera, por ejemplo, a través de un voto postal, o sea, hacen su voto y lo envían, ¿no es cierto?, vía correo, o un voto de carácter telemático, electrónico, pero no había tiempo para implementar eso, pues Álvaro, ¿no? Eso requiere un cambio muy profundo. Entonces, para esta elección no correspondía, y bueno, y tiene una serie de otras cosas, porque, por ejemplo, nosotros cuando tenemos elecciones en Chile, tipo 9, 10 de la noche ya tenemos los resultados. Mira lo que pasa en Estados Unidos y en otras partes donde tienen estos sistemas. Se demoran una enormidad. Todavía, ¿no es cierto?, pasan semanas, incluso meses. Y eso se presta para falta de transparencia, para manipulación, etcétera, etcétera. Así que hay que mirar estas cosas con mucho cuidado. Perfecto. Yo no me niego que con tiempo, con una discusión profunda, avancemos a implementar estos sistemas, pero hay que hacerlo muy bien. Ojalá el día de mañana tengamos voto electrónico, que ahí nos evitaríamos tantas cosas, pero tiene que ser con una garantía de que no van a ser manipulados, porque se puede manipular la voluntad ciudadana, pues. Eso es verdad. Y ejemplo hay la más grande nación del mundo, como es Estados Unidos, donde siempre hay un manto de duda respecto, ¿no es cierto?, de cómo pueden manejar los resultados. Así es. Agenda distrital junto al diputado Mario Venegas, como siempre, cada fin de semana a través de todas nuestras plataformas y los canales de televisión. Diputado, la Cámara realizó una sesión especial para analizar el funcionamiento de las instituciones y políticas públicas en lo que tiene que ver, diputado, con la protección de los niños y niñas y adolescentes, en particular en el sistema penitenciario y postpenitenciario. Sí. Bueno, este es un pecado, este es una herida sangrante en la sociedad chilena, en el sentido de que nosotros tenemos una política al debe, política pública estoy hablando, en materia de protección de nuestros niños y niñas, que son, uno, abusados de distintas maneras, y aquellos que son infractores de ley. Porque aún el niño que es infractor de ley tiene derecho a que el Estado se ocupe adecuadamente de él para que ojalá lo saque de esa carrera delictiva, ¿ya? Que no es de responsabilidad de él, es probablemente de sus circunstancias, la pobreza, el abandono, el lugar en donde vive, con quienes convive, etcétera. Entonces, es una preocupación que tenemos desde hace muchos años. Y lo que el gobierno anterior, de la presidenta Bachelet, hizo fue presentar dos proyectos de ley para crear una nueva institucionalidad que reemplace al Sename, actual Servicio Nacional de Menores, que es un asco en muchos aspectos. Y cuando digo eso, perdón, puede ser muy duro, pero con el respeto a los funcionarios. Pero cuando yo en la Comisión de Derechos Humanos he conocido de casos de que en hogares del Sename o que son financiados por ellos, eh, impulsaba a las niñitas a prostituirse, por ejemplo,
o funcionarios abusaban de los niños y niñas que habían ahí para protegerlos, es que yo no puedo sino decir que me asquea esa realidad. Entonces, lo que hemos hecho una vez más, discutir, porque el gobierno actual no le ha puesto el punch a la creación de una institución, ¿ya? Para estos fines, dos distintas. Uno, para niños abusados, dos, o vulnerados más bien, esa es la palabra correcta. Los niños vulnerados en sus derechos. Muchas veces ese es abuso sexual, ¿ya? Y otros son los niños infractores de ley. No puedes meter tú en una misma institución a niños que son infractores de ley con niños que son vulnerados en sus derechos, abandonados por sus padres, etcétera, 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 que son víctimas de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, estas dos instituciones, y hay un pendiente, un proyecto de ley que se llama de garantías de derechos, que el gobierno le ha querido poner en juego. Esa fue la discusión, porque urge avanzar con más velocidad en la protección de nuestros niños y niñas que vivía. El caso de Ámbar. ¿Te acuerdas la niña que fue violada, muerta por la pareja de que era un tipo que había ya sido asesino y que le dieron la libertad condicional? Sí, Ámbar Cornejo. Bueno, cuando uno conoce la historia de Ámbar, Ámbar había sido abandonada por su madre en hogares del Sename en más de una oportunidad. Ámbar, antes de ser abusada por este tipo, había sido abusada por otros familiares de su entorno. Esa niñita había sufrido un calvario. Eso no puede ser. Eso no puede ser. En un Estado, en una sociedad moderna, en una sociedad decente, nuestros niños y nuestras niñas deberían estar protegidos y no maltratados y vulnerados. Toda la razón, diputado. Bueno, pasemos a otro tema que tiene que ver con la incitación al odio, que es un tema bastante preocupante, diputado. La sala de la Cámara votó en particular el mensaje que tipifica el delito que tiene que ver con la incitación a la violencia o la incitación al odio, diputado Venegas. Ese es un proyecto que se discutió en la comisión de que yo formo parte, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Así que lo conozco bien. Mira, ¿cuál era el propósito? Hoy día tú te metes a las redes sociales, sí, y te vas a encontrar con que hay gente que yo no puedo entender cómo viven o cómo miren la vida. Y el odio que destilan, la violencia en el lenguaje o la incitación a violentar cuando dicen anda y a quemarle la casa a ese hijo de tu madre, anda y destruye, anda y no es comprensible en una sociedad. Y eso en las sociedades decentes del mundo está legislado y está penado y está castigado. Y este proyecto lo que buscaba era, ahora, porque tú dices, a ver, mira, típico entre las barras bravas, lo que se dice los de la Chile con los del Colo-Colo. Hijo de tu tal, te voy a matar y esto. Bueno, eso no pasa de una bravata. Pero en este caso lo que se condena es que cuando, como resultado de esas acciones que incitan a la violencia y al odio, hay terceros perjudicados, se generan daños a las personas, daños en las cosas, daños concretos que se pueden comprobar. Y entonces eso hay que sancionarlo. Eso no es propio de una sociedad decente y civilizada. Y también había otro tema más polémico que tiene que ver con el negacionismo. Negacionismo significa que tú, en una acción pública, niegas una cosa que en la historia está definida como una verdad. El caso, por ejemplo, del holocausto judío por parte de los nazis en Alemania. En Alemania, si alguien niega que los nazis mataron a millones y millones de judíos en campos de concentración, en los crematorios y todo, ese señor es sancionado porque está yendo actuando negacionistamente contra una verdad histórica que esa sociedad no quiere que se vuelva a repetir. Y hay todavía discursos, ¿no es cierto?, de gente que niega hechos ocurridos en nuestro país, como la violación de los derechos humanos, la existencia de la dictadura, la existencia de campos de concentración,
la existencia de desaparecidos, de exiliados, de relegados, etcétera, 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 etcétera. Bueno, no se aprobó. No tuvo los votos para avanzar ese proyecto de ley. Y se fue con una pata coja a su continuación. Fue bastante frustrante lo que yo creo, los argumentos. Yo creo que la sociedad se da normas para regular su convivencia. Las leyes son normas para hacer que nuestra convivencia esté normada, que haya límites. Mis derechos terminan cuando comienzan los tuyos. Yo no puedo ir más allá de eso. Y hay gente que hoy día le da lo mismo. ¿Ah? La propiedad privada, yo le voy a ir a quemar, yo le voy a ir a destruir a esto porque no pienso como él, no me gusta lo que dijo, no me gusta lo que declaró, no me gusta lo que piensa y eso me da derecho a ir a quemarle la casa, a ir a destruirle los vidrios, a golpearlo, como esos homofóbicos que de repente en cualquier parte ven un muchacho homosexual y lo patean hasta matarlo. Eso no es posible aceptarlo en una sociedad. Y eso es lo que buscaba regular este proyecto de ley, que lamentablemente no logró los votos suficientes para ser aprobado. Perfecto. Diputado, vamos a un fondo, que es el fondo COVID, que pasó a mixta, tengo entendido, diputado. ¿Sí? La sala de la Cámara aprobó por gran parte las modificaciones del Senado a este proyecto de ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio de COVID-19. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿En qué consiste este fondo? Bueno, enseñémosle un poquito a la gente, ¿no es cierto?, qué es lo que es una mixta. La mixta es una comisión especial integrada por 5 senadores y 5 diputados. ¿Ya? Para resolver una diferencia existente entre el Senado y la Cámara de Diputados en el tratamiento de una ley. Ya. Yo he formado parte de varias comisiones mixtas y la idea es sentarse hasta ponernos de acuerdo y proponerle a nuestros colegas un texto que resuelva esa diferencia. El fondo COVID-19 es un fondo concordado entre el gobierno y los partidos de la oposición que significa invertir hasta el año 2022 $12.000 millones del presupuesto nacional en distintas acciones destinadas a combatir la pandemia. Ir en apoyo a las pymes, ir en apoyo a la gente que se quedó sin trabajo con el salario mínimo garantizado, ir en apoyo al tema sanitario, ir en apoyo a la reactivación de la economía, etcétera, etcétera. Pero tenemos diferencias con el gobierno en algunos aspectos. Por ejemplo, nosotros decimos que si es plata de todos los chilenos, tiene que haber control de la Contraloría General de la República de cómo se gasta esa plata. Claro. No le podemos pasar un cheque en blanco al gobierno, a esto o a cualquier otro, para que gaste como se le ocurre. Mira lo que dicen en Espacio Riesgo, ese espacio que habilitaron para atender a enfermos de COVID. La Contraloría General... Y que no se ha utilizado al máximo, diputado. Y que no se ha utilizado al máximo, pero la Contraloría General de la República dice que hay una irregularidad porque hay doble pago, se le han pagado a esos gallos que son privados 1.600 millones de pesos por concepto de arriendo. Y la Contraloría dice, ojo, está mal eso, negocio. En esa famosa residencia sanitaria también hubo irregularidades. Entonces, cuando se trata de todos nosotros, tiene que haber control. Y ahí la Cámara ha sido muy rigurosa. No tenemos cierta coincidencia con algunos énfasis que pone el gobierno. Por ejemplo, nosotros decimos, si es plata del Estado, y entonces de todos los chilenos, ¿no debiera ser la prioridad ir a apoyar a la pequeña y mediana empresa en vez de a la gran empresa que, siendo importante, tiene más espalda, tiene más recursos, tiene más posibilidades, ¿no es cierto?, de acceder a crédito para salir de este problema? Pero el chico no, el chico simplemente, sin ayuda del Estado, va a quebrar, cerró, perdió él y perdieron todos los trabajadores que trabajaban con él. Entonces, esas son las diferencias, y estas diferencias que se producen en distintos artículos se va a resolver en esta mixta, pero la idea esencial que tenemos desde la Cámara de Diputados es que la plata se invierta bien, se invierta en aquellas cosas que son más urgentes hoy día, con especial énfasis en los más pobres, en los que lo están pasando mal, y en la pequeña y mediana empresa. Eso es todo. Perfecto. Diputado, vamos a la ley de postergación de evaluación docente, que es un tema importante para los profesores, por supuesto, que
están en nuestra sintonía viendo este programa también a través de todas las plataformas, en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República, quedó este proyecto, diputado, que suspende la aplicación de la evaluación docente correspondiente a este año, el 2020, debido a lo que tiene que ver con la pandemia de COVID-19. Bueno, claro. Mira, en sencillo, todos los años un número X de profesores del ámbito público tiene que someterse a una evaluación docente que determina el sueldo que ellos tienen y la ubicación que tienen en el sistema. Es obligatorio, además, cada 4 años. Claro. Pero este año ha sido un año completamente irregular, un año extraordinario en el sentido de negativo, ¿no? No ha habido clases presenciales desde el mes de marzo a la fecha. ¿Es posible seguir actuando como si el año hubiera sido normal? Es decir, aplicar el CIMSE, por ejemplo, y aplicar la evaluación docente. Nosotros decimos no, Claro. a pesar de que el gobierno a veces no lo entiende y el ministerio no lo entiende. No estaban dadas las condiciones. Además, aplicar el CIMSE y aplicar la evaluación docente tiene un gasto bien importante. Son como del orden de unos 30.000 millones. Esos 30.000 millones no tienen un mejor destino, por ejemplo, comprándole tablets, entregándole tarjetas, ¿no es cierto?, con capacidad de ingresar a Internet a los niños pobres que no tienen y que por eso están más retrasados en sus estudios, o destinar para apoyar todos los procesos de preparación de los establecimientos para volver a clases el próximo año, etcétera. Entonces, como el gobierno no entendió esa discusión que nosotros dimos desde la Comisión de Educación, finalmente tuvo que presentarse un proyecto de ley y este se aprobó y quedó listo para ser promulgado, o sea, convertirse en ley de la República. ¿Para qué? ¿En qué estamos pensando nosotros? En los miles de profesores que están con la incertidumbre ahí, me irán a evaluar, no me irán a evaluar, y esta evaluación tiene que ver con tu ingreso, Álvaro, que es muy importante para los profesores. Entonces, lo que dice la ley se suspende, como logramos que el gobierno entendiera y suspendiera el CIMSE. Se va a hacer, pero de carácter muestral, pequeñito, voluntario, etc. Se suspende la evaluación docente por este año. Y aquellos profesores que quieran darla por las razones que sean, ¿no es cierto?, pueden hacerlo pidiéndolo directamente al sostenedor y el CPIP tendrá que administrar todas las medidas necesarias para que lo tomen. O sea, también dejamos abierto esa ventana. La prueba, hay una parte de la evaluación docente que consiste en filmar, ¿no es cierto?, grabar al profesor cuando está trabajando en sala con sus alumnos. Esa no se va a poder hacer ahora porque no hay clases presenciales, así que se dejó para marzo, abril, mayo del próximo año, Dios mediante, hayamos vuelto a las clases presenciales. Perfecto. Una buena noticia para los profesores en Buenísima. general, creo yo. Sí, buenísima noticia. Diputado, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero quiero preguntarle sobre la ley de modificación para postular a concejal. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 146 votos a favor, 2 abstenciones, el proyecto de ley que permite postular al cargo de concejal a los ciudadanos que cuenten con certificado de cuarto medio para fines laborales. Bueno, a ver, hay un principio contenido en la Constitución que dice que cuando tú eres ciudadano, a partir de los 18 años, eso dice nuestra Constitución, tú adquieres la condición de ciudadano. ¿Qué significa ser ciudadano? La posibilidad de ir a elegir o ser elegido. Claro. O sea, tú puedes votar, pero también puedes presentarte como candidato a. Esta es una discusión vieja. Y toda la gente dice, para ser alcalde debiera tener a lo menos, ¿no es cierto?, un título profesional, y los concejales igual. Bueno, eso se recogió y en algún momento se puso como condición que para ser concejal se debía tener a lo menos cuarto año medio. Y hay mucha gente que por distintas razones de su historia personal y familiar no pudo terminar de manera regular la enseñanza media. Y lo hizo a través de un sistema que se llama de rendir exámenes con fines laborales. Bueno, ellos tienen cuarto medio, pero con ese adjetivo, para fines laborales. Y el ministerio no reconoce eso como que si fuera que rindió el cuarto medio, ¿me entiendes? Ahora, como el CERVEL
para inscribir la candidatura te exige mostrar un certificado que tienes cuarto medio, a lo menos, lo que hace este proyecto es validar que ese cuarto medio obtenido para fines laborales sea válido también para inscribir una candidatura concejal en concreto. ¿Cuál es la idea? Que haya más posibilidades de que gente con capacidad, con mérito, porque no necesariamente el que uno tenga educación formal hace que sea más inteligente que los otros. O sea, algunas veces gente con poca inteligencia, con poca educación formal, tiene una inteligencia y un criterio y un sentido común enorme, ¿o no? Y asimismo, gente que ha pasado por la universidad y tiene títulos universitarios, se demuestra con una falta de capacidad, de criterio y de sentido común enorme. Así que los talentos están repartidos en todos lados. Por eso es que esto es lo que hace, es eso simplemente. ¿Ah? Permitir que el cuarto medio con fines laborales sirva también para inscribir y acreditar el cuarto medio para postularse como candidato a concejal. Perfecto. Ok. Diputado, hablemos del plebiscito, ¿cierto? De acuerdo a usted, está siendo miembro de la Comisión de Educación de la Cámara y profesor, diputado Venegas. ¿Cuál es su juicio a lo que tiene que ver con el cambio real de la Constitución y la importancia que tiene esta para nuestro país, ya que ha habido modificaciones de la Constitución en los últimos años hechas por presidentes democráticos, por ejemplo, Lagos, que modificó el 2005, tengo entendido. Claro, así es, 2005. Mira, lo primero que tengo que decir claramente, yo creo que es absolutamente necesario tener una nueva constitución, que sea una constitución para estos tiempos y para los que vienen de futuro. La constitución que nos rige es una constitución para otro tiempo. Fue un tiempo en que estábamos en dictadura. Era otra época, otro nivel de desarrollo del país, otro nivel de conciencia y cultural del país. Entonces, las cosas van quedando obsoletas por el paso del tiempo, porque hay que adecuarlas a las nuevas realidades. Una. Segundo, yo estoy por el apruebo y estoy también por la Convención Constitucional. Es decir, que sean hombres y mujeres elegidas todas por el pueblo para ese efecto los que redacten esta nueva Constitución. En materia de educación, ciertamente, hoy día, mira, te voy a contar un detalle, para que tú te des cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Cuando yo ingresé a la universidad el año 1976, ¿sabes tú cuántos postulaban a la universidad? 140.000. 140.000. Y quedábamos en la universidad un número infinitamente menor que eso. Había 8 universidades públicas en el país. Hoy día, la gente que está en la educación superior son casi 1.200.000 personas. Entre universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica. Hoy ya no hay 8 universidades, hay como 60. Es una nueva realidad y la Carta Fundamental tiene que contener aquello, tiene que estar de acuerdo con aquello y por tanto yo creo que la educación que queremos, por ejemplo, lo que la Carta Fundamental tiene que decidir es que la educación es un derecho que el Estado debe garantizar. Eso esperaría yo. Y que la educación es una responsabilidad preferente del Estado. El Estado, que nos representa a todos, es el responsable directo de que nuestros niños y niñas de hoy y del futuro tengan una educación de calidad. No se la puede traspasar a privados como ocurre en la realidad. ¿Sabías tú que solo el 35% de la matrícula es pública? O sea que es de responsabilidad directa del Estado. Y que el resto, el 65% es privada.
a través de sostenedores particulares subvencionados o pagados. Y no digo que sea malo, digo que hay una desproporción, hay un desbalance, el Estado abandonó una responsabilidad que en una sociedad decente y moderna debiera ser del Estado. No puede ser que la plata defina al tipo de educación que tú puedes acceder. Que donde naciste, en la cuna que naciste, en la familia que naciste, determine que si vas a estudiar o vas a llegar a ser un profesional o no. Si tú puede que seas más inteligente que el niño que hoy día es médico, pero que nació en una familia en donde tenía todos los medios para educarse en un buen colegio, apoyo, recursos, etc. Entonces, eso es lo que yo querría que en la Constitución, y por eso estoy convencido de que en el ámbito específico de la educación, pero yo creo que también la salud es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado. Creo que la previsión no puede estar en manos privadas, ¿ya? Tiene que haber una responsabilidad directa del Estado, porque tiene que ver con las pensiones, cómo va a pasar nuestros últimos años de vida. La vivienda también tiene que tener una política activa del Estado para ir en ayuda de aquellos de nuestros hermanos que no pueden. Hay gente que nunca podría comprar una casa. En su vida podría comprar una casa sin la ayuda del Estado. ¿Sí o no? Así es, eso es ¿Eso verdad. es justo? Claro que No, no. por eso debe estar una política de subsidio como la que tenemos, que yo creo que es una gran política de subsidio, pero no es tan buena política en materia de educación y eso hay que cambiarlo. Y para hacerlo tenemos que modificar y cambiar la Constitución. ¿Usted aprueba la Constitución, diputado? ¿Ah? ¿Usted la aprueba la Constitución? ¿Usted aprueba el cambio? Sí, claro, absolutamente. Yo estoy por el apruebo y estoy por esas dos cosas voy a marcar. Apruebo y convención constitucional. No quiero que haya parlamentarios, Ya, porque la gente... Sí, ¿y cómo se van a elegir estos ciudadanos, diputados? Esa es la pregunta que me hago. Me imagino que los partidos políticos no van a estar involucrados en esto. A la hora de inscribir No, a la gente. van a poder estar inscribiendo porque quieren ir a defender sus ideas naturalmente, su visión del mundo, y los independientes también, en igualdad de condiciones, pueden inscribirse ¿Y cómo se van a y se van elegir? a elegir. ¿Ah? ¿Cómo se va a elegir esto para que no haya manipulación de por medio, diputado? No, 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 vamos a ir a una elección. ¿Ya? Los vamos a elegir en el próximo abril. Vamos a ya conocer quiénes son los candidatos y tú podrás informarte, ¿no es cierto?, a través de la prensa, ellos harán sus proposiciones, Y van a ser hechos sabremos por el los ciudadanos, currículum, por todos nosotros. ¿ya? Por todos ustedes, Perfecto. por todos nosotros en realidad. Vamos junto con el voto a alcalde y concejales en abril del próximo año, vamos a elegir alcalde, concejal, gobernador regional y los constituyentes. ¿Cuánto elegimos aquí en este distrito, en esta parte de la región? 4. La misma cantidad que diputados. ¿Cuántas elecciones se van a venir a futuro, diputado? El próximo año 7. 7. 7. Pero ¿todas dentro del 2021? Sí, señor. Porque como la pandemia obligó a correr las de concejales, pues si las de concejales debieran ser ahora en el mes de octubre. De alcalde, ahora debiéramos estar eligiendo en este mes de octubre, eligiendo a los alcaldes y los concejales para que asumieran en el mes de diciembre, normalmente el 6 de diciembre. Claro. Pero la pandemia tuvo que correrla. El plebiscito, que debió haber sido ya, se corrió para ahora el 25 de octubre. Entonces, eso ha hecho que el próximo año se junten varias elecciones. Perfecto. Diputado, llegamos al final de Agenda Distrital, siempre informando a toda la gente que nos ve a través de los canales de televisión y a través de todas las plataformas en Internet. Queremos agradecerle el contacto como siempre, diputado, que tenga una buena semana laboral allá en el Congreso a través de videoconferencia. Sí, gracias. Espero que haya servido y que haya tenido la suficiente claridad para explicar estos temas que hemos comentado. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Un abrazo, diputado, que esté muy bien. Y muchas gracias a ustedes.